Hola a todos los queridos seguidores de Joaika. Hoy quiero contarles un momento que hizo que cualquiera que lo presenciara se quedara sin palabras. El momento en que Jung, el hombre más fuerte de nuestra historia, de repente se derrumbó en medio del pasillo del hospital al escuchar al médico anunciar el estado crítico de su madre. Pero lo que nadie esperaba es que precisamente Joaika, la persona a quien la madre de Jung había lastimado más profundamente, fue quien corrió hacia él, lo abrazó, lo tranquilizó y le dijo algo que hizo que las lágrimas no dejaran de caer. Pero la presencia de Joaika en este momento es un perdón verdadero, o simplemente no quiere ver a Jung desmoronarse, y detrás de la puerta de la sala ¿estará la madre de Jung lo suficientemente consciente como para decir esas palabras que ha guardado tantos años? No se lo pierdan, el episodio de hoy revelará algo que nadie esperaba. Aquella mañana, el camino que llevaba al hospital estaba más lleno de lo habitual. Las sirenas de las ambulancias retumbaban bajo el cielo gris, mezclándose con los pasos apresurados de los familiares de los pacientes. Cada paso de Joaika se sentía como si pisara una roca. Caminaba tan despacio que Jung tuvo que detenerse, mirarla y tomarle la mano con suavidad. ¿Estás bien?, preguntó él. Joaika asintió, aunque por dentro todo su cuerpo temblaba. El momento de enfrentarse a la mujer que había hecho su vida pedazos estaba cada vez más cerca. Jung apretó su mano con fuerza, como queriendo darle algo de valor. «Estoy aquí, no estás sola». Aquellas palabras hicieron que sus pasos fueran un poco más firmes. Ambos pasaron por las puertas de vidrio. El olor fuerte del desinfectante llenó el aire. Joaika miró alrededor. La luz blanca del hospital hacía que todo se sintiera frío y sin alma. Pero lo que más la oprimía eran las imágenes de los pacientes en las camillas, débiles, agotados. Eso le recordó un pasado que siempre quiso olvidar. Aquel día, cuando llevaba a Tony en el vientre, había estado sola en urgencias, abrazándose el abdomen, ahogada en miedo. Y la persona que la había llevado hasta ese límite era justamente la madre de Jung, a quien estaba a punto de ver hoy. El dolor antiguo le apretó el pecho. Jung lo notó. Se detuvo y tocó su hombro con suavidad. «Joaika, si no te sientes preparada, podemos volver». Ella respiró hondo y negó. «No, hoy quiero enfrentar todo. Quiero cerrar el pasado». Jung la miró largo rato y sonrió con ternura. «Entonces vamos». Se detuvieron frente a la habitación 204. Desde dentro se escuchaba el pitido constante del monitor cardíaco, mezclado con murmullos y quejidos de otras salas. Joaika se quedó inmóvil, sus manos estaban heladas. Jung llamó a la puerta. Una enfermera abrió. «¿Son familiares de la señora Jung?» «Está más consciente». La enfermera miró a Joaika. «Ella dijo tu nombre toda la noche». El corazón de Joaika se encogió. Dentro de la habitación solo había una cama, una máquina de suero y un pequeño ventilador girando lentamente. Olor a medicinas a tiempo detenido, a cansancio. Todo mezclado, cargando el ambiente. La madre de Jung estaba allí. Su cabello había encanecido mucho, su rostro se veía hundido, sus ojos entreabiertos, como si hubiera sobrevivido a una noche interminable. Al escuchar pasos abrió los ojos. Esa mirada, la misma mirada que un día hizo temblar a Joaika. Pero hoy era distinta. No había dureza ni juicio, solo quedaba fragilidad, arrepentimiento y espera. «Joaika, ¿has venido?», susurró con voz débil y ronca. Joaika no pudo contestar. La garganta se le cerró. Jung acercó una silla para que ella se sentara. Él se quedó de pie observando a su madre con una expresión suave. La mujer intentó levantar la mano, pero estaba demasiado débil. Jung tuvo que sostenerle el brazo para apoyarlo en la cama. Ella miró a Joaika con los ojos llenos de lágrimas.
Durante tantos años, viví llena de rencor. Pensé que hacía lo correcto, que estaba protegiendo a mi hijo. Su respiración era pesada. Pero al final, fui yo quien destruyó nuestra familia. Su voz se quebró. Te hice daño. Le hice daño a Tony y también a Jung. Al mencionar a Tony, sus ojos se humedecieron más. Cuando vi los juguetes que Jung le compró, entendí cuánto lo quería. Y aún así, hice algo tan cruel contigo. Las lágrimas cayeron por el rostro de Joaika. La mujer continuó casi sin voz. Lo siento. Lo siento por haberte visto como una enemiga. Lo siento por haberte obligado a huir. Lo siento por haberte hecho vivir con miedo mientras estabas embarazada. Extendió la mano. Joaika la miró, aquella mano que un día la aterrorizó. Ahora era solo hueso, temblor y cansancio. Ella dudó, pero al final colocó su mano encima. La mujer rompió en llanto. Un rato después, ya más calmada, dijo algo que los dejó helados. No es solo que estoy enferma. Los médicos dicen que debo operarme, pero mis posibilidades son bajas. Jung tembló. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella sonrió con tristeza. Estabas trabajando lejos. No quería preocuparte, y no sabía si viviría para verte de nuevo. Miró a Joaika. Por eso quería verla a ella primero. El cuarto se quedó en silencio. La madre sostuvo la mano de Joaika, apretándola con lo poco de fuerza que le quedaba. «Joaika, ¿puedes perdonarme?» La pregunta rasgó todas las heridas del pasado. Joaika recordó todo su miedo, Tony, las noches oscuras. Pero también miró a la mujer frente a ella, alguien que ya no tenía fuerzas, que ya no luchaba, una mujer que pedía perdón. Ella rompió a llorar tapándose la cara. Jung no se atrevió a interrumpir. Cuando por fin levantó la cabeza, murmuró: «No puedo olvidarlo, pero intentaré perdonar». Las lágrimas cayeron por el rostro de la mujer. «Con eso, ya tengo suficiente. Gracias. Gracias de verdad». Jung estaba con las manos temblando. Demasiados años atrapado entre las dos mujeres que más quería. Y hoy, estaban una al lado de la otra. Algo que él jamás pensó que vería. Sus lágrimas también brotaron. «Gracias a las dos». Una enfermera entró con un tazón de sopa y un vaso de agua caliente. La madre estaba muy débil para comer sola. Jung quiso ayudarla, pero ella negó con la cabeza. «Quiero que Joaika me dé de comer. ¿Puede ser?» Jung la miró con preocupación. Joaika guardó silencio unos segundos, luego asintió. Tomó la sopa, sopló suavemente y la acercó a los labios de la mujer. Ella la recibió despacio sin apartar los ojos de Joaika, como queriendo memorizar ese rostro que un día rechazó y que ahora la cuidaba. Al terminar murmuró: «Gracias, hija. Eres lo mejor que le ha pasado a Jung». Joaika apretó los labios. Tenía miedo de llorar otra vez. Cuando la enfermera salió, la madre respiró hondo y dijo: «Joaika, hay algo más». Ella la miró fijamente. La mujer continuó con la voz rota: «Yo investigué tu vida. Supe que eras huérfana. Supe que criabas a Tony sola. Supe cuántos trabajos hacías para sobrevivir». Cerró los ojos recordando. «Y en vez de sentir compasión, te odié. Tenía miedo. Miedo de que te llevaras el amor de Jung. Miedo de que él cambiara por ti. Miedo de perderlo». Las lágrimas le corrían por las sienes. «Pero fui yo. ¿Quién más lo lastimó?» Aquello hizo que el dolor dentro de Joaika volviera a hervir. Ella se levantó de golpe. «Lo siento. Necesito un momento». Jung la sujetó. «¿Estás bien?» Ella asintió con los ojos rojos. «Solo siento que no puedo respirar». Salió al pasillo apoyándose en la pared, tratando de calmarse. Las palabras de aquella mujer seguían clavándose como agujas en su pecho.
Hung la siguió poniendo una mano en su hombro. Huaika. Lamento todo lo que has pasado, ella negó. No es culpa tuya, solo que... Verla despierta tantos recuerdos. Él la abrazó fuerte. Lo sé, pero hoy fuiste más fuerte que nunca. Huaika apoyó la cabeza en su pecho llorando en silencio. No sé si algún día podré perdonar del todo. No hace falta, susurró él. El perdón lleva tiempo. Con que no cierres la puerta es suficiente. Cuando regresó a la habitación, la madre de Hung abrió los ojos y sonrió al verla. Huaika se acercó. No puedo perdonarlo todo, pero voy a intentarlo. Por Hung, por Tony y por mí. La mujer le tomó la mano y lloró. Con eso, me basta. En ese pequeño cuarto blanco donde la vida y la muerte estaban tan cerca, 3 personas que un día estuvieron separadas por el odio pudieron sentarse juntas sin mirar atrás. Por primera vez, nadie huía. Al salir del hospital, Huaika caminó más ligera. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin había podido enfrentarlo. Hung tomó su mano y susurró gracias. Ella le sonrió con dulzura. Gracias a ti por no soltarme nunca. Afuera unos gorriones cruzaron el cielo. Una brisa suave pasó entre ellos como llevándose el peso del pasado y abriendo un nuevo camino para los 3. El pasillo del hospital estaba extrañamente vacío aquella tarde. La luz tenue del sol entraba por los ventanales alargados, dejando sobre el suelo brillante unas franjas amarillas y grises como un cuadro aún sin terminar. Huaika se apoyaba contra la pared blanca con las manos aferradas al borde de su camisa. El corazón todavía estaba revuelto después del encuentro con la madre de Hung. Al cabo de un rato, la puerta de la habitación se abrió despacio. Hung salió y la cerró con mucho cuidado como si cualquier ruido pudiera asustar a su madre. Pero cuando levantó la cabeza, Huaika notó de inmediato el cambio en su mirada. Ya no estaba ahí la dureza del hombre que había pasado por tantas cosas. Tampoco la calma habitual. Solo quedaba un dolor silencioso. Y una culpa tan fuerte que casi no lo dejaba respirar. Al ver esos ojos, el corazón de Huaika se ablandó. Hung se acercó pero se detuvo a unos pasos como si él mismo también necesitara un espacio para respirar. Bajó la cabeza y dijo con voz grave y ronca: «Huaika, mi madre está más débil de lo que pensaba». Ella lo miró, la mirada suavizándose. «Lo sé». Hung tomó aire hondo como si tratara de contener todas las emociones que le subían al pecho. El médico dijo que tienen que operarla de urgencia. Pero las probabilidades de éxito... No terminó la frase, pero Huaika lo entendió. Ella dio un paso hacia él y puso suavemente una mano sobre su brazo. «Estoy aquí. Te escucho. Sigue». Hung la miró con una mezcla de impotencia y rabia contra sí mismo. Dicen que si la operan, el riesgo de complicaciones es muy alto. Y si no la operan, se irá debilitando poco a poco. Huaika apretó un poco su brazo. «Eso no es culpa tuya». Hung soltó una pequeña risa amarga más salada que las lágrimas. «¿Cómo que no es culpa mía? Soy su hijo. Y aún así no me enteré de nada. Estaba tan enferma y yo la dejé sola». Huaika negó con la cabeza. Nadie podía prever esto. Ella no te lo dijo porque no quería preocuparte. «Pero no me lo dijo a mí», respondió él con la voz quebrada. «Tampoco me lo dijo a mí», contestó Huaika. «Pero aún así quiso verte primero. Eso significa que ya empezó a cambiar». Hung la miró como si estuviera escuchando algo que nunca antes se había permitido pensar. Su mirada se fue calmando poco a poco. Huaika se acercó un poco más hasta quedar tan cerca que su respiración rozaba el pecho de él. «Siempre te lo guardas todo dentro. Aguantas tanto que a veces se te olvida que tú también sientes dolor». Hung se quedó en silencio.
Ella levantó la mano y le acarició suavemente el entrecejo donde las arrugas se marcaban profundas. No tienes que hacerte el fuerte delante de mí. Si estás cansado, si te duele, si estás agobiado, yo lo entiendo. Jung cerró los ojos unos segundos como queriendo retener la paz que le daba ese gesto. Antes, empezó él abriendo los ojos de nuevo con la voz baja pero muy honda, como si estuviera abriendo una parte de sí que casi nunca mostraba. Cuando mi padre murió, mi madre se perdió. Todo el peso cayó sobre mí. Yo pensaba que si lo hacía todo bien, ella estaría tranquila. Pero cuanto más me esforzaba, más se alejaba de mí. El pecho de Hwo-aika se apretó al escucharlo. Quise llevarla al médico muchas veces a hacerle revisiones, pero ella siempre lo rechazaba, siempre decía que estaba bien. Y yo le creí. Y ahora... Jung. Hwo-aika lo interrumpió con suavidad. Lo miró directo a los ojos con firmeza. Has hecho todo lo que has podido. Nadie puede controlar una enfermedad. Nadie puede saber exactamente cuándo va a llegar. Jung la miró largo rato con una mirada parecida a la de un niño perdido que de pronto encuentra el camino. Ella continuó: no eres un superhéroe, eres un hijo. Y un hijo no puede evitar todos los golpes de la vida. De pronto Jung dio un paso adelante y la abrazó con fuerza. La rodeó con los brazos como si la soltara se fuera a desmoronar de verdad. Hwo-aika no se movió, simplemente lo abrazó también dándole pequeños golpecitos en la espalda, como intentando aliviar todos esos años en los que él tuvo que ser fuerte solo. Tengo miedo de perder a mi madre. Su voz temblaba como si fuera la primera vez que se atrevía a decirlo en voz alta. Lo sé, susurró ella. Tengo miedo de que si pasa algo, no me dé tiempo de compensarle nada. Lo sé. Tengo miedo de que se vaya y que entre nosotros siga habiendo distancia. Lo sé, Jung. Hwo-aika lo separó un poco sujetándolo por el rostro para obligarlo a mirarla. Pero ahora mismo tienes la oportunidad de arreglarlo. Ella está viva, te necesita. No has llegado tarde. Jung la miró con los ojos rojos, pero ya sin tanta confusión. ¿De verdad lo crees? Él la asintió. Lo creo. Y voy a estar contigo en esto. Jung se sentó en uno de los bancos del pasillo. Hwo-aika se sentó a su lado. Él la tomó de la mano, pero esta vez no fue un gesto desesperado, sino una forma de buscar calma. ¿Y tú?, preguntó él. Ver a mi madre tampoco habrá sido fácil para ti. Hwo-aika apretó los labios. No, respondió con honestidad. Al verla todo volvió a mi cabeza. Yo le tenía mucho miedo, Jung. Él le apretó la mano con más fuerza. Lo siento. No es tu culpa, dijo ella negando suavemente. Pero al verla tan débil, entendí que el tiempo lo ha cambiado todo. Jung no dijo nada. Ella siguió con voz suave pero firme. No olvido lo que pasó, pero tampoco quiero vivir atada al rencor. Quiero que Tony tenga una familia de verdad. Quiero que tú y yo tengamos una vida en paz. Jung la miró con una mezcla de orgullo, empatía y gratitud. Tú eres la razón por la que yo soy más fuerte, Hwo-aika. Ella sonrió levemente. Y tú eres la razón por la que yo me atrevo a enfrentar mi pasado. Después de un rato, Hwo-aika giró la cabeza hacia él y dijo casi en un susurro, pero con la fuerza de una promesa a Jung: esté tu madre mejor o peor, yo voy a estar a tu lado. No te voy a dejar. Los ojos de Jung se llenaron de emoción. Las manos le temblaron un poco. Hwo-aika. ¿Lo dices en serio? Él la asintió. Estoy aquí y voy a seguir aquí. Pase lo que pase con tu madre. No me voy a ir de esta familia. Era justo la frase que él necesitaba escuchar. Jung apoyó su frente contra la de ella y soltó un suspiro largo como si estuviera dejando ir un peso que llevaba años cargando. Tras unos minutos de silencio dijo: voy a firmar para que la operen. Hwo-aika apretó su mano. Yo apoyo tu decisión.
¿Crees que saldrá adelante? Ella lo miró directamente. No lo sé, pero sí sé que lo está intentando. Por ti. Jung asintió y por primera vez su mirada pareció estar un poco más firme. Ella se puso de pie. Él también se levantó. Entonces Jung la abrazó por detrás apoyando la barbilla en su hombro. Su voz sonó ronca pero suave. Gracias. Si no estuvieras aquí, creo que ya me habría derrumbado. Huayca posó sus manos sobre las de él y sonrió con ternura. No tienes que ser fuerte solo. Somos una familia. En ese momento, en aquel pasillo frío del hospital, entre el sonido de las máquinas y los pasos lejanos, dos personas se encontraron de una forma más clara que nunca. Ya no eran solo una pareja ni solo los padres de Tony, eran dos almas heridas, que estaban aprendiendo a sanar juntas. Y detrás de la puerta de la habitación, una madre los esperaba no con odio, sino con el deseo profundo de ser perdonada.